el título lo cambiamos. Al principio se llamaba Machine Learning y computadoras cuánticas, pero tuvimos una conversación con Andrés Sanoja, director de la Escuela de Computación, y mira, y nos pareció interesante hablar de lo que es la inteligencia artificial relativamente al Machine Learning. Y bueno, entonces voy a tratar aquí de definir el término que es un poco impreciso. Bueno, primero, claro, me metí en Wikipedia y miré la palabra inteligencia. Había una lista de 8 definiciones, lista no exhaustiva. Bueno, es decir, que la inteligencia no es algo así como muy preciso científicamente, sino que hay varias definiciones. La cosa no empieza bien, ¿no? Para definir la inteligencia artificial. Después, cuando uno busca el tema de la inteligencia artificial, te das cuenta que hay una conversación en que se habla, se dice inteligencia de nivel humano, y hay eh, todo discusiones filosóficas sobre que si las computadoras sí pueden pensar o no pueden pensar, tener conciencia. Y uno se da cuenta ahí que en realidad hay todas unas cosas, unas presuposiciones que son que la inteligencia humana es la más fuerte de todas y una meta normal es llegar a imitar esa inteligencia humana. Lo que no es muy claro, porque ¿será eso la mejor interfaz hacia una computadora? Tener así como algo que es una imitación de un humano, no es muy claro. Ahorita, por ejemplo, chateando así esos grandes modelos de lenguaje, uno se da cuenta que no es forzosamente lo ideal. Pero ese es una meta, eso es una manera, hay un tema de investigación que es imitar a los humanos con las computadoras. Claro, uno se da cuenta que hay otro tipo de inteligencia, por ejemplo, las ardillas esconden durante el verano miles de nueces y son capaces de encontrarlas después, aún años después. Yo no creo que un humano tenga esa capacidad. O simplemente uno ve una raíz cuadrada, calcular mentalmente una raíz cuadrada. Si alguien hace eso, tú vas a decir, oye, esta persona sí es inteligente, pero una calculadora de las primeritas de los años 70 ya tenía el botón raíz cuadrada. Es decir, que para una computadora eso es súper fácil. Entonces, será verdad que la inteligencia humana es la más grande. Um, y bueno, entonces hay toda esa discusión que en realidad es como más, es mística, es filosófica, es religiosa, ¿no? Y bueno, a mí me gusta esta frase de Dijkstra, un investigador en uno de los primeros computistas, vamos a decir, con computadoras de verdad, que no hacía solo matemáticas. Y bueno, él decía que preocuparse de saber si las computadoras pueden pensar no es más interesante que preocuparse de saber si los submarinos pueden nadar o no. En realidad, los submarinos a lo mejor no nadan, pero hacen algo muy parecido a nadar y lo hacen muy bien y con mucho más potencia. Las computadoras probablemente es algo similar. Bueno, para no, a mí me parece que inteligencia artificial sí tiene una definición, porque nosotros hablamos de inteligencia artificial y sabemos de lo que estamos hablando en algún momento, pero es como una definición que se va moviendo. Punto uno, el término exacto no debería ser inteligencia artificial, sino inteligencia humana artificial, porque se trata de imitar la inteligencia humana. Y se llama inteligencia artificial lo que está al punto de realizarse, pero que no está hecho todavía. Por ejemplo, en los años 90, las computadoras habían programas que jugaban al ajedrez, pero no, esos juegos de ajedrez todavía no le ganaban a los mejores humanos. Entonces, por ejemplo, pero cuando Deep Blue le gana a Kasparov, que era campeón mundial de ajedrez en aquel momento, eso fue como un shock. De repente las computadoras ya son inteligentes. El título del Wall Street Journal decía, si su trabajo se parece a jugar ajedrez, usted está en peligro. A ver, a nosotros ya no se nos olvidó, las computadoras juegan ajedrez y ya, pero en aquel momento se veía como una meta, como una inteligencia artificial, y ya jugar al ajedrez ya no se llama inteligencia artificial. Y entonces, porque
Eso digo yo, que es cuando está al punto de realizarse, que de repente entra una emoción y entonces estamos hablando de inteligencia artificial. Por ejemplo, reconocer una cara. Ya eso nos parece completamente normal. Tú agarras tu iPhone y él se desbloquea mirándote la cara, uno ni se da cuenta y eso está integrado. Pero hace poco tiempo, es decir, algo así como 15 años, pongamos, eso era un tema de investigación en inteligencia artificial, lo era. Pero de repente, a partir pongamos, del 20, se volvió una cosa súper fácil y ya de inmediato nos olvidamos que eso se llamaba inteligencia artificial hace 5 años. Entonces, claro, ahorita lo que se llama inteligencia artificial es esa cosa que está al punto de realizarse, que es el hecho de esas computadoras que hablan como humanos. Y eso está imperfecto, no funciona bien todavía, pero uno se da cuenta que no está muy lejos. Entonces, eso es lo que llamamos hoy inteligencia artificial. Bueno, es decir, que si tiene su definición, pero es una definición que se mueve muy rápido. No conviene en realidad poner como tema de poner el título, clase de inteligencia artificial o algo, o si no indica que eso se va a ir moviendo muy rápido. Para regresar a una cosa más técnica, más precisa, los recientes avances de inteligencia artificial vienen del machine learning. El machine learning, que es una manera cuando uno no sabe cómo escribir un programa, por ejemplo, no se sabe cómo nosotros reconocemos las caras, o no sabemos muy bien cómo hacemos para hablar, eso nos viene como naturalmente, no entendemos, no es consciente. Entonces no sabemos cómo programarlo, pero se ha encontrado una manera de hacerlo, que se tienen datos, ejemplos de la cosa. Hay unos humanos ahí que han estudiado estadística, eso, que se conocen bien los modelos, que van y preparan un sistema, le ponen magia negra y los datos, todo eso se pone bastante capacidad de cálculo y sale un modelo entrenado, es decir, los parámetros del modelo con unos valores que se escogieron, que es una minimización del error. Entonces eso funciona así el machine learning, pero la inteligencia artificial, hasta el 2012, como lo vamos a ver ahorita en el histórico, no, no era machine learning. Habían otros sistemas expertos, ya no me acuerdo, habían varias cosas. Vamos a ver aquí la historia del machine learning. La idea va a ser compararlo con el quantum machine learning, el machine learning con computadoras cuánticas. Bueno, en el 58, en un momento en que todavía no hay computadoras comerciales, y las computadoras los hay en los centros de investigación, puede ser que los militares lo estén utilizando. En el 58, las computadoras no son comerciales, no hay un banco que tenga una computadora, los cálculos a mano se hacen mejor, porque cuando hay necesidad de cálculo se contratan personas que calculan, mujeres generalmente, que se llamaban en inglés computadoras, calculadoras, puede ser que se llaman en español. Y entonces eso es el principio. Entonces se inventa el perceptrón. El perceptrón está inspirado de los neuronas de la retina. Y viene esa inspiración biológica y se hace entonces ahí, ese es como el primer intento de machine learning. Está ya en aquella época la computación no estaba así tan clara, y ahí hay un poco de cibernética, de cosas así. Pero ese es el primer ejemplo que se tiene de machine learning, el perceptrón. Bueno, el perceptrón no funciona muy bien y en realidad después pongamos, 10 años, no muy intensos, porque no hay muchos investigadores trabajando ahí, no hay muchas computadoras tampoco, en que se hace investigación sobre el tema. En el 69 hay un libro de Paper-Tymiński, en que demuestran que el perceptrón no puede, no puede el clasificador, que el perceptrón es un clasificador, no puede separar, si las clases no son linealmente separables, si no se pueden separar con un plano, no funciona. Eso induce
un invierno del Machine Learning. Durante mucho tiempo ya no se hace el Machine Learning. El tema de la inteligencia artificial existe, pero se hace con otros sistemas, sistemas lógicos, lambda calculus y cosas así, se hacen cosas lógicas, tratar de hacer razonamientos artificiales, cosas así a partir del 69. Pero en el 86, Geoff Hinton viene y revive al perceptrón, hace un perceptrón en varios niveles y para optimizar los niveles utiliza la retropropagación y ese sistema funciona. Y se llama redes neuronales. En realidad eso es el deep learning. El deep learning es exactamente la misma cosa, pero como con más capas, con más niveles en la red. Bueno, esa cosa funciona, pero en aquel momento no hay bastante capacidad de cómputo y no sale ninguna aplicación muy relevante de ahí. Algunas cosas salen como reconocer los dígitos, pero muy poquito. No pasa gran cosa. Y entonces a raíz de eso, este, de- se empieza lo que se llamó el segundo invierno del Machine Learning. Ahí entonces en ese momento, en ese invierno del Machine Learning prosperan otros sistemas, los sistemas expertos, este, y el Machine Learning pues se llama conexionismo y eso dice que no se funciona y lo que funciona es la inteligencia artificial simbólica. Así que lo que se busca para imitar a los humanos es la cosa simbólica. Y entonces en el 2012 hay de repente una máquina, aparece los GPU, es decir, que se puede hacer cálculo con los GPU de NVIDIA, y de ahí hay bastante capacidad y suficiente capacidad de cómputo en ese momento para que funcione de verdad la cosa. Y entonces hay un concurso en que vienen todos los años una cosa que se llama ImageNet, y en que y la gente llega con sus programas de inteligencia artificial para reconocer imágenes y los van y hacen una competencia de ver quién los reconoce mejor. Entonces, en aquel momento, la tasa de reconocimiento estaba como en 30 y tanto por ciento. Y llegan entonces Geoff Hinton, el mismo que se pasó 25 años cruzando el desierto, el invierno del Machine Learning, pero él está ahí todavía, y saca de nuevo su misma idea que había tenido 25 años antes, y, lo, y lo y pone la cosa, y ahí, mira, le gana a los demás, pero arrasa con todo, pasa a un nivel superior. Y por cierto, unos años más tarde, supera a los humanos también. Es decir, que reconoce las imágenes mejor que los humanos. A partir de ahí, reconocer imágenes, claro, no se va a llamar ya inteligencia artificial, pero en aquel momento era, claro, lo más fuerte de inteligencia artificial y no funcionaba bien. Bueno, a partir de ese 2012, el Deep Learning, la revolución del Deep Learning, empezó. Eso es fortísimo, pues ya todo está ahí y el propio, los grandes modelos de lenguaje son de esa revolución del Deep Learning. Y bueno, entonces una cosa que vale la pena enfatizar en todo este sistema es que eso no fue diseñado con así que se sabía lo que se estaba haciendo. Fueron gente que estuvieron ensayando cosas que funcionaban, no funcionaban, este, o a veces funcionaban y no se entendía por qué. Y es decir, fue una investigación empírica, no fue una cosa diseñada de que se sabía lo que se iba, por adelantado lo que iba a hacer, sino que fue ensayando cosas. ¿Por qué digo eso? Porque yo pienso que el Quantum Machine Learning va a ser así también. No va a ser muy teórico. Lo que pasa es que ahorita entonces cuesta arrancar porque no hay todavía computadoras cuánticas. Pero también va a ser así. Es decir, como ahorita estamos, diría yo, como al nivel del perceptrón, una cosa así, no hay muchas computadoras y estamos ensayando cosas. Bueno, entonces, este,
Aquí vamos a, hice el paralelo la otra vez entre la computadora clásica y la computadora cuántica. Entonces, aquí tenemos hasta la primer computadora electrónica y aquí esta IBM, la primera, pongamos, una de las primeras computadoras que tuvieron, estas son las de como de 5 qubits que están ahí armando. El algoritmo que voy a describir ahora es un algoritmo que tiene ya unos años de diseñado y como 5 años y está hecho para funcionar en estas computadoras. Es decir, esto es como más o menos el equivalente del perceptrón, pero ese es lo que vamos a ver ahorita. Te voy a detallar el algoritmo de AZ en una cosa simple. Y el ejemplo simple es el dataset de las flores iris. Entonces ahí es un algoritmo, este dataset sirve para clasificación. Tienes 3 tipos de flores, setosa, versicolor y virgínica. Aquí ven, setosa está muy separada de los otros y se puede aquí separar linealmente, pero estas dos, versicolor y virgínica, no se pueden separar linealmente. Es decir, que aquí el perceptrón del 58 no puede resolver este dataset. Claro, es un dataset con muy poquitos puntos, tiene 150, 90 los vamos a utilizar para el entrenamiento y 60 para el test. Cada punto tiene 4 dimensiones, la longitud y el ancho del sépalo, que no sé lo que es, y longitud del pétalo, ¿no? Entonces, este es el dataset y viene así. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a hacer un programa cuántico que utiliza las computadoras cuánticas para hacer esa clasificación. Entonces, mira, primero aquí, la gente que ya estaba en la charla anterior habrá visto esto, pero entonces aquí vale la pena. Esto es un circuito cuántico. Este es un circuito cuántico y aquí, bueno, entonces este circuito cuántico termina aquí en el estado de Bell y aquí se mide. Entonces, tenemos aquí un qubit, aquí otro qubit. Este primer qubit se le aplica una compuerta de Hadamard, después se hace aquí un control knot y se mide. Entonces aquí en este ejemplo, se hace un muestreo, es decir, se ejecuta este programa o circuito, se ejecuta este programa cuántico 1000 veces. Y aquí se ve qué resultado da. Entonces, mira, aquí está 00, se dio esta cantidad de veces, 1, 1. Esto aquí vemos que esta máquina tiene ruido y, y entonces tiene aquí nunca se debiera haber prendido y se ve. Y aquí la diferencia es como muy grande, para 1000 ya no debería estar mucho más cerca de 500 y aquí que esto. Bueno. Aquí lo vemos y entonces esto es el resultado de este cálculo, es esto. Esta es la distribución de probabilidad. Esto es lo que produce este cálculo. Entonces aquí hacemos una modificación del circuito y agrego aquí una compuerta que es una rotación. Lo escribo así para que ocupe menos espacio visualmente, en realidad es esto. Y que para la gente que sabe, ¿no? de circuito. Y entonces, bueno, entonces esto, claro, eso modifica aquí la distribución, lo modifica así. ¿Ves? Modifica la distribución, esto es lo que tenemos con Mixot. Entonces aquí este es una compuerta paramétrica. Yo le puedo poner aquí cualquier ángulo. Esto por aquí es donde van a entrar los parámetros que yo voy a poder aprender con estas compuertas paramétricas. También en algunas computadoras, pero aquellas que utilizamos en el momento, no hay compuertas de 2 qubits que sean paramétricas, pero las hay de 1 qubit y eso es lo que vamos a utilizar para hacer el aprendizaje. Entonces, ¿cómo hacemos eso?
Aquí, este es el circuito que diseñamos. Bueno, este es un trabajo que yo hice con dos estudiantes. Entonces, este es el circuito que diseñamos para aprender. Hay todo un tema, toda una conversación, cómo se escoge este circuito, cómo es que se diseña eso. No es fácil, ahí este es un incompleto, es un trabajo incompleto, no se sabe muy bien cómo hacerlo, pero aquí tenemos este circuito. Entonces aquí se ve que esto se repite como que dos veces y entonces es como, se pudiera decir que es como una cosa en dos, de dos niveles, ¿no? Este, entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona este circuito? Entonces, es que este circuito para aquel, como el predictor que se llama en Machine Learning, se llama un predictor, cuando uno ve aquí el resultado, si lo que sale más de la ejecución de este circuito es 0, 0, entonces vamos a decir que es un cetosa. Si lo que es más frecuente aquí es 1, 0, es virgínica. Si lo más frecuente es 0, 1, es versicolor. El 1, 1 no lo utilizamos. No, es decir, no nos produce ningún sentido. Entonces, aquí, ¿cómo hacemos aquí en este circuito? Omega 0, omega 1, omega 2, omega 3, aquí van a entrar estos valores. Entonces los valores los vamos a introducir dos veces. Mira, aquí y de nuevo aquí. Estos valores aquí se convierten en ángulos, se toma una porción del círculo en que vamos a introducir estos valores, ¿no? Entonces esto, y lo que vamos a aprender, los parámetros, estos son los parámetros de entrada, y los parámetros de aprendizaje son estos. Esto es lo que queremos conseguir, el buen teta, el que nos va a producir que nos va a responder correctamente a estas cosas, ¿no? Que va a reconocer entonces las cosas. Es decir, que si yo pongo aquí un cetosa, lo introduzco aquí un cetosa, yo quiero que el circuito responda a eso. Y para eso tiene que haber los parámetros correctos y que funcione para cada cual de las cosas. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, esto se hace con una función de pérdida. La gente que conoce Machine Learning ya ha visto esto. Es decir, estos son unas funciones clásicas. La diferencia es que es la función de pérdida aquí es que aquí hay unas probabilidades, ¿no? Y estas probabilidades se calculan con una computadora cuántica. Y aprender, como lo saben la gente del Machine Learning, es decir, ahí hay una ventaja, es que cuando la gente que hizo Machine Learning por primera vez no sabía eso. Si nosotros cuando hacemos Quantum Machine Learning, este, sí, ya beneficiamos de toda la experiencia de la gente que hizo Machine Learning, ¿no? Entonces aquí vamos a utilizar aquí esto, no lo entro en detalle, no tiene nada específicamente cuántico, y esto es de lo clásico, pues, en Machine Learning. Entonces después, ¿cómo se aprende? ¿Cómo se aprende? Esto también es una cosa que la gente que hace Machine Learning no conoce. Bueno, al principio uno pone los parámetros a un valor cualquiera, puede ser todo el mundo en 0, puede ser al azar, se empieza a los parámetros teta en alguna cosa. Pero la función de pérdida uno puede ver que es como un paisaje, entonces uno empieza en un lugar del paisaje, que es una posición en el paisaje que es determinado por el vector teta, ¿no? Entonces uno escoge eso, después entonces se calcula el valor del circuito para estos parámetros. Entonces aquí cada uno de los 90 puntos se introducen con el teta específico que está aquí y se le da varias veces para tener las probabilidades. Con las probabilidades se calcula la función de pérdida y entonces después aquí, de aquí, según en lo que ha respondido esta función de pérdida, se escoge otros parámetros teta. Aquí la política que vamos a utilizar, que se utilizó pues para este ejemplo, es Covila, que empezó inventado, por cierto, por la industria petrolera, y que funciona cuando la dimensión de teta no es muy grande. Aquí es 8, Covila funciona bastante bien.
y es como una cosa, uno está en el paisaje, entonces ensayas por aquí a la izquierda, aquí a la derecha y ves por dónde está bajando más, ¿no? Y esa es la búsqueda. Entonces aquí se gira esto varias veces hasta que uno ve que no hay mejora, pues que la función de pérdida no se mejora. Entonces ahí, bueno, uno dice, bueno, ya, más esto no está funcionando más que esto. Y entonces después se pasa a la etapa siguiente. Entonces, bueno, aquí está el experimento, tal cual, tal que se hizo. Entonces, esto es ensayos que se hicieron con el simulador. Y esto es el promedio de los ensayos del simulador. Entonces uno ve que en algunos casos no funciona bien y se tarda un poquito en bajar, pero termina bajando. Y en promedio de esto. Esto fue con la computadora, con una computadora cuántica de 5 qubits que se llamaba Valencia. Como tenía 5 qubits, ¿no? Y que nuestro circuito tiene 2 qubits, utilizábamos 2 qubits así separados y entonces podíamos poner a 2 circuitos al mismo tiempo a funcionar en la cosa. Porque la máquina nos las habían prestado por 3 horas, entonces nosotros diseñamos el experimento con tal de que tuviéramos hora y media para, en caso de que no funcionara, para poder hacer un segundo ensayo con hora y media más, ¿no? Y bueno, finalmente en la primera hora y media funcionó, entonces de las 3 horas solo utilizamos 1 hora y 20, y entonces eso fueron en 120 iteraciones, lo que cada iteración tenía 90 circuitos, entonces 10.800 circuitos, y aquí una cantidad de muestreo que al principio no necesitaba mucha precisión, aquí tenemos un muestreo un poco importante y aquí más. Aquí le ponemos, aquí medimos más para tratar de tener más precisión para ver si la pendiente no está muy fuerte para poder verla, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que vemos es que a partir de como, pongamos, 70, 80, no, ya no se estaba mejorando. Si esto no llegó tan abajo como pensábamos, esto es el valor la función de pérdida, el error, y mira, quedó a este nivel. Nosotros pensamos que iba a bajar acá. Entonces había cierto suspenso, porque mira, estos fueron los parámetros más óptimos que tenemos aquí. ¿Habrá aprendido el sistema o no? Entonces aquí la verdad es que teníamos un real suspenso. Estos son los parámetros que nos dio esa hora y 20 de cálculo, tuvimos estos parámetros. Y bueno, entonces ahí lanzamos el test, ¿no? Entonces, aquí para dar un ejemplo cómo fue el test, lo hicimos, claro, sobre los 60 puntos. Entonces, aquí está, por ejemplo, el punto número 36, es un Virginica. Aquí están los valores para esta flor del número 36. Están estos los valores. Entonces, esos valores los ponemos aquí en los omega, como decíamos, si ustedes se acuerdan, en ese circuito, aquí, lo ponemos aquí. Y los tetas son estos de acá. Entonces, esto le damos aquí unos, no me acuerdo cuánto eran, 100 shots sobre este circuito y vamos a ver qué responde. Esto fue la respuesta. Algunos 0,0, algunos 0,1, pero esto fue. Este ganó. Entonces, eso significa que identificó correctamente que esto era un Virginica. Funcionó. Lo hicimos con aquí otro ejemplo, con el punto, claro, yo le estoy haciendo esto para que ustedes también entiendan por detrás cómo es que funciona la cosa, ¿no? Y entonces, claro, ahí lo hicimos y bueno, también resultó, también estaba bueno. Igual aquí con otro punto, esto fue el resultado que dio. Claro, para algunos puntos la cosa era así como, estaba por encima, pero no muy por encima, pero mire, estaba por encima.
Es decir, que sí lo estaba reconociendo. Es decir, que el que tenía la probabilidad más elevada era el correcto. Bueno, el test lo hicimos con 6 máquinas diferentes. El training lo hicimos en Valencia y entonces esas máquinas vienen con error y los errores no son los mismos de una máquina para otras. Las máquinas son imperfectas y entonces queríamos saber si el training que habíamos hecho en una máquina funcionaba en cualquier máquina. Claro, eran máquinas entonces todas máquinas de 5 qubits. Y entonces lo ensayamos en todas estas máquinas y, y eran 300 shots por circuito. Y bueno, aquí hicimos así la campaña de test y el resultado completo es este. Claro, hay solo 60 puntos, entonces la precisión aquí, cuando uno dice que la precisión es de 95%, es decir, que respondió correctamente el 95%, esto viene con una precisión de esto debido a que el test, si hay por aquí un estadístico en la sala, entenderá que visto que hay solo 60 puntos, ese 95% no tiene por qué venir con tanta precisión porque, mira, solo habían 60 puntos para hacer el test, ¿no? Si lo comparamos con un modelo clásico, con un aprendizaje clásico, vemos que XGBoost, que es para unos pequeños modelos así, esto es lo más eficiente, uno no se preocupa si tú estás haciendo un trabajo de ingeniero, necesitas, lo vas a hacer con XGBoost para ese tipo de cosas y este produce el 95%. Es decir, que el dataset no permite hacer mejor, más que 95%, porque mira, hay cosas confusas ahí que no permiten mejor resultado. Entonces, bueno, esto. Entonces, ¿cuáles son los problemas de ese método? Em, Punto uno, lo más difícil es ese circuito que aparece ahí, eso es como magia. Ese no te puedo decir cómo estuvimos ensayando cosas. Por eso era bien útil tener dos pasantes que decían, mira, ensayen esto y aquello y lo otro, y estuvimos ensayando cosas. ¿Cómo llegamos a esto? Claro, habían intuiciones, ¿no? Como, mira, parece que esto funciona mejor. Pero mira, de verdad, no, eso, claro, ese artículo tiene ya 4 años, este, eh, ya se ha mejorado un poquito, pero no se sabe muy bien cómo hacer ese circuito. Pero es un poco el caso todavía en el machine learning normal, ¿no? Es decir, uno cómo hace, cuántos niveles hay que poner, etcétera. Todo eso es lo que yo llamaba magia negra. Eso es una cosa que hay gente que ya tienen experiencia, lo tienen así, tienen un entendimiento también matemático de la cosa y escogen su cosa ahí. Claro, ahí, y no se sabe muy bien también cómo se hace la optimización. Hay una cosa que no hay retropropagación, es decir, que la optimización ahí es necesita mucho cálculo. También, ahí también han habido ideas para mejorar la cosa, que por cierto también se pueden aplicar en el caso clásico. Es decir, de limitar el número de dimensiones y solo optimizar en algunas dimensiones las que tienen más pendientes. Eso es uno de los sistemas. Y también está la cosa que no se ha demostrado que eso funcione con datasets grandes. No se ha podido porque como esto es una prueba empírica y cómo lo hacemos. Es decir, una simulación se puede 25 qubits o 30 qubits con una computadora muy potente y las computadoras cuánticas no hay muchos por ahí. Hay que, para que te presten una potente es difícil, ¿no? Yo creo que ahora sí no puede llegar como a las de 27 qubits de IBM, ellos tienen bastante y se les puede pedir. Pero entonces, bueno, estas son las limitaciones que tiene por ahora este algoritmo, pero lo interesante es que ese fue la primera vez que se hizo
un algoritmo que funcionaba de A a Z. El training en las computadoras cuánticas, el test, todo que llegaba al mismo nivel que las computadoras clásicas. Claro, en un dataset súper diminuto, pero era la primera vez que se hacía. Es decir, este, si lo ponemos en la perspectiva histórica, yo digo que estamos como por acá. Aquí es decir, que el 25 en realidad es el 58 de aquí. No hemos llegado a esto. No hemos llegado a esto. ¿Ves? Y claro, no se sabe si nunca va a llegar la revolución del quantum machine learning. A lo mejor nunca va a pasar. Ya punto uno, a lo mejor puede ser que no se construyan las computadoras. Yo no creo. Yo creo que las computadoras van de verdad en buen camino. Se ve un progreso constante que va avanzando. Pero el machine learning no ha progresado mucho. Está como aquí. No hay, la gente no cree mucho que vaya a funcionar, no hay mucha gente trabajando en las cosas, no hay máquinas potentes, este, no está avanzando bien. Y además, bueno, imagínate que lleguemos a esto aquí, pongamos que en los próximos 5 años se llega a eso. Mira, aquí tuvo que esperarse 25 años antes que se le reconozca que eso funcionaba bien. Es decir, que no, el quantum machine learning está en sus primeros años, vamos a decir, todavía no ha llegado y puede ser que no prospere más que eso, ¿no? Pero es interesante que esto es para como pioneros, ¿no? De la cosa y como lo comentaba con Andrés Sanoja, esto eh, justamente está en un momento en que hay poca gente estudiándolo, está en su primer momento y entonces para una universidad periférica, pongamos, que ahorita este es el caso de la UCB, a lo mejor tuviera más presupuesto, tuviera mejor, pero el hecho es que una universidad un poco periférica, pero hacer investigación sobre un tema así, en que poca gente es relativamente se puede publicar. Por ejemplo, aquí yo yo no había hecho, yo no conocía ni el machine learning ni la computación cuántica. Es decir, que esto no es muy avanzado ni en lo uno ni en lo otro, pero como no había nadie buscando ahí, nadie había hecho cosas, enseguida este resultado, que parece algo bastante simple, fue una primera vez, ¿no? De tener algo de resultado, ¿no? Entonces, este, eh, si vemos qué pasa con las computadoras cuánticas, la gente que ya asistió la vez anterior ya vio que había una progresión exponencial aquí del número de qubits. Entonces, hoy, en el 25, hay de verdad eso sí hay un crecimiento de la cantidad de compañías que trabajan en diferentes tecnologías para hacer, hasta ahorita recientemente, no lo puse ahí porque salió, creo que es ayer o anteayer, que Microsoft anunció un nuevo método de hacer computadoras cuánticas y dice, esto va a ser, vamos a poner millones de qubits en un chip y tal, pero bueno, no, parecía por el momento mucho hype, mucha habladera y no sé, pero era súper interesante porque se pasaron 20 años trabajando en eso y lo hicieron con una cosa exótica de física, que es los qubits de Majorana, y las partículas de Majorana, que son partículas virtuales subatómicas, y ahí hicieron el qubit con eso. Entonces, bueno, esto es decir que aquí hay muchas inversiones, muchas compañías, muchos caminos diferentes que están construyendo este, lo- 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 las computadoras cuánticas. Hoy estamos que tenemos un qubit lógico, más o menos. Esta computadora Willow que tiene por 100 qubits, lograron un qubit lógico. Este, probablemente con esto se puede hacer un qubit lógico también, aunque no lo demostraron, pero más o menos estamos a un nivel como de un qubit lógico y se piensa que mientras no se tenga mínimo 1000 qubits lógicos no se va a poder hacer nada en general en computación cuántica, nada que sea superior a una computadora clásica.
Y yo pienso que para el Machine Learning 1000 qubits lógicos no es suficiente. Eso permite un espacio de parámetros que es como de 1 millón más o menos. Esto debería permitir como 1 millón de parámetros. Como el circuito este anteriormente tenía 16 parámetros en total. Aquí se puede llegar a 1 millón de parámetros, pero no es tanto. Mira, los grandes modelos de lenguaje tienen trillones de parámetros, ¿no? Entonces, mira, probablemente después del 30 habrán computadoras cuánticas suficientes como para que el Quantum Machine Learning pueda funcionar. Puede que sea en el 35 o por ahí, pues, o en el 40, después del 30. Este, ¿Cuál es la cosa? Es que tenemos la competencia también del Machine Learning clásico. Y ahí, mira, hay una cantidad de compañías, todos, y las inversiones son inmensas. Pero hay una cosa muy que se nota que es aquí, de AlexNet a AlphaGo cero, es decir, en 6 años. Este modelo necesitó una cierta cantidad de cómputo y este modelo necesitó 300.000 veces más cómputo que este. Es decir, y aquí es inmenso, porque se pasan días y días con unas cosas, ya hasta meses calculando, con una computadora inmensa, una cantidad de GPU completamente impresionante. Es decir, que este crecimiento como que ha seguido así ese nivel. Este, y durante el mismo tiempo, durante estos 6 años, la, la ley de Moore, que a lo mejor solo fue una multiplicación por 7. Es decir, que aquí se abarató por 7 el flop de cómputo, el floating point operation per second. Pero necesitaron esto más. Esto en estos 6 años, no estamos hablando aquí de esto, en que ya hay problemas de energía, de tanto cálculo que hacen y que se piensa que hay algunas estimaciones que dicen que en el 35, el 25% de toda la electricidad del planeta será para estos cálculos. Es decir, que esto está llegando a un límite, ya de la cantidad de inversiones está llegando a un límite que va a tocar una pared en algún momento. Esto entonces, bueno, ahí tú dices, bueno, en ese momento, si aparece en ese momento, estamos hablando que en el 35 ya no se podrá avanzar más, y la otra lámina, en la otra diapositiva, yo decía, mira, que en el 35 las computadoras cuánticas ya tendrán la potencia necesaria para hacer eso. Entonces, bueno, ahí uno se da cuenta que no es, que hay un chance, aunque parezca que esto ya están tan adelantados que nunca se les va a alcanzar, este, es posible que sí, pues, pero sería en el transcurso de los años 30, es posible que sí. Eh, esto fue una diapositiva de la presentación anterior, en que veíamos un cálculo aquí que tomaba 1.000 millones de años en la computadora más rápida del planeta, al romper una clave RSA de criptografía. Y este cálculo en una computadora cuántica hipotética, que probablemente será disponible en el 30, solo tomaba 8 horas. Entonces uno ve aquí que esto es así como, ¿no? Eso ya es inhumano, inhumano completamente. Bueno, les quiero contar una anécdota. Cuando estábamos en Singapur con la compañía, recibo una candidatura espontánea de Israel y de un rabino, un judío místico, que está, ves que él llama y quiere, bueno, no es que tenga nivel matemático muy impresionante ni nada, pero estoy intrigado, ¿no? Entonces le digo, bueno, ok, vamos a hacerle la entrevista. Bueno, entonces le hago un call. Él está ahí en un apartamento chiquitico, ya tiene 8 niños, a los menos de 30 años. Y bueno, ya hacemos ahí el call con WhatsApp. Y yo le pregunto, bueno, ¿cuál es tu motivación para hacer esto?
Y él me dice que lo que él quiere, claro, él ve esta cosa, ¿no? Esta potencia aquí, ve el machine learning, que está el machine learning normal, la cosa es hacer como un humano inteligente. Él dice que él quiere hacer Dios, quiere replicar Dios, es decir, en su misticismo, como se ha visto él quiere, ya no estamos hablando de la inteligencia de Dios, bueno, para los que creen, ¿no? Y entonces, es decir, que esto es muy místico. Si ya la inteligencia artificial tiene esas cosas que la gente dice, ay, vamos a hacer, ay, imagínate una máquina tan inteligente como un humano, imagínate esa potencia. Entonces, vamos a hacer inteligencia artificial y tenemos una multiplicación aquí que es por 1 trillón, es decir, vamos a hacer como 1 trillón de veces más inteligente que un humano. Bueno, no contraté al rabino ese, pero la anécdota indica bien lo que puede pasar la cosa. Entonces, claro, un título así como inteligencia artificial y computadoras cuánticas para la gente que ya está interesada en el tópico puede pensar que es algo así. Y yo recibo siempre, por tener eso en mi página LinkedIn, recibo muy a menudo gente así medio loco que me mandan mensajes que ellos quieren trabajar en la cosa. Bueno, ¿cuál es la realidad? La realidad es que no, por el momento no se ha demostrado que es más rápido que el Machine Learning. Lo único que se demostró en este artículo, y no ha habido cosas mayores que esto, es que se podía ponerlo a funcionar. Ya teóricamente sabía que se podía porque una computadora es una computadora, es decir, una computadora cuántica es una máquina de Turing, es decir, que sí se podía, pero eso es lo único que se ha hecho por el momento. No es más rápido todavía, no hay nada que demuestre que sea eso. Eso es un tema de investigación, ese es el objetivo, tratar de conseguir eso. Y por el momento no hay nada de eso. Es decir, que todo esto por el momento son sueños, esperanzas, meta por lograr, pero no se ha llegado a eso. Este, la, una cosa que puede ser interesante, que no sería nada súper extraordinario, pero sí bastante útil, es que aquí vimos que cuando estamos en el circuito se empieza y los datos iniciales que se entran son valores clásicos, son cosas no son valores cuánticos, pero hay sensores cuánticos que pueden de gravedad, deben haber algunos físicos aquí en la sala, que puede ser gravedad, campos magnéticos, pero que son sensores cuánticos. Entonces, claro, uno puede hacer mediciones varias para tratar de entender lo que está diciendo el sensor, pero se pudiera que los datos directamente, el dato este, que entre bajo como un dato cuántico y que el aprendizaje se hace con datos cuánticos directamente. Ahí automáticamente el Quantum Machine Learning tendría una ventaja sobre el Machine Learning clásico porque se tendrían mucho menos mediciones, ¿no? de la cosa. Por eso, claro, para eso no necesita que sea exponencialmente más rápido, simplemente como puede procesar directamente datos cuánticos. Eso significa que si se logra hacer una cosa así, este algoritmo ya, así como tal cual, puede ser utilizado con una ventaja, si en el caso de que sea así. Bueno, podría ser para sí, investigaciones futuras. Bueno, tomo preguntas. Era una computadora cuántica de verdad. En realidad son de esas, yo vi esa gente de IBM, nos encontrábamos en Singapur. Ahí esos tienen lo que llaman, es como un candelabro que viene así, o esa torre que viene así. Eso va a cada nivel, va enfriando más y más. Eso es una nevera de dilución, eso está como a creo que es de una décima de Kelvin, por arriba de cero, y es una nevera de dilución, es decir, eso es helio 3 y helio 4, y con eso se hace, utilizando ciertas propiedades físicas, se baja la temperatura a una décima de grado, y eso es supraconductores es uno de los lugares más fríos del universo, porque el universo generalmente está a 21 Kelvin, pero ahí está más frío que eso. Y ahí esa era la computadora. Y cuando nosotros estábamos ahí, eso era
horarios de Singapur, pero ellos estaban en Estados Unidos, que para ellos era de noche, y ellos se despertaron de noche porque ellos querían ver los logs y querían interactuar con nosotros durante esa hora y media que lo estamos ahí, porque hay poca gente que tiene programas tan largos que funcionar, y ellos quisieron interactuar con nosotros. Cuando hicimos los ensayos iniciales, nos dimos cuenta que tenían en la interfaz para controlar la computadora, habían algunas funciones que ellos no tenían, no podíamos bajar el número de shots, era mínimo 1000 y nosotros queríamos menos, para que durara menos el cálculo. Y ellos no tenían eso instalado y no entendieron por qué queríamos esto, les explicamos y nos agregaron esa posibilidad de controlar la computadora así. Es decir, que eso era más bien como un experimento físico. Esa máquina ellos una semana antes lo teníamos avisados y la estuvieron ahí vigilando todo, apretando las tuercas, que todo funcionara bien. Y bueno, y lo hicimos así en ese momento, sí, ¿no? Fue, pero es una computadora física de verdad, sí. Bueno, aquí entonces se calcula la función. Dado estos parámetros, tú sí entiendes cómo se calcula esta función, ¿verdad? Lo que me estás preguntando es eso. Eso es un algoritmo que se llama Covila, que es una estrategia en que tú das unos pasos para acá, para allá. Es como, tú ves, cuando tienes una dimensión, tú miras a la izquierda, miras a la derecha, ves si sube, si baja, y vas consiguiendo aquí un mínimo. Bueno, eso es una cosa que se extendió a más dimensiones. Funciona porque en realidad no funciona bien si hay muchas dimensiones, pero si las dimensiones están por debajo de 10, funciona muy bien, y pongamos hasta 20, 30, funciona la dimensión de teta. Ese es un algoritmo que se llama Covila, no te lo puedo detallar en detalle, pero ahí está esto, está aquí Covila, va eso, aquí va a ensayar, es una estrategia, ensaya por acá, pero se recuerda de que fue lo que ensayó antes, ¿no? Y entonces va haciendo su mapa y dice, oye, pareciera que está bajando más por acá, ¿ves? Sí, no es por búsqueda de gradiente, porque el gradiente lo que hace es que necesita, claro, si tú tienes la fórmula del gradiente, tú le sacas la derivada y sabes por dónde está el gradiente. Si no tienes la fórmula de la derivada, tienes que calcularlo en 2 puntos o más puntos. Tienes que calcularlo en todas las direcciones. ¿Ves? Si tienes todas las dimensiones, te tienes que calcular 8 puntos para saber por dónde baja. Entonces te multiplica por la dimensión del vector la cantidad de cálculos que hay que hacer relativamente a Covila. Entonces por eso es que no lo hicimos con gradiente. Eh, que, que- bueno, sí, eficiente peque- para pequeños parámetros. Después con cosas más grandes, ya Covila no funciona, entonces hay otras técnicas de optimización sin cálculo de gradiente que también que funcionan, pero ya cuando es muy grande hay que aplicar gradiente. Y ahí entonces hay otra estrategia para disminuir la cantidad de cálculos que se necesita la optimización. ¿Ves? Porque si cada vez tienes que calcular el gradiente en todas las direcciones, es muy grande la cantidad de cálculo, porque no tienes el beneficio de la derivada y no tienes el beneficio de la retropropagación para después conseguir, no tener, cuando vas a calcular el gradiente total, tú no tienes que calcularlo por todas las ramas. Ese es lo de la retropropagación, ¿no? Entonces, eso, ¿ves? Ese es ahí lo que tienes que hacer es agarrar esta palabra, covila, googlea y tienes la estrategia exacta ese es un algoritmo conocido que tiene ese nombre. Es que no puedes, no hay idea de capa en realidad. No, es que por dentro eso es como una caja negra y tú no sabes lo que está pasando adentro. No puedes regresarte adentro para ver cuál es el parámetro que había que modificar. No se ve. Entonces lo tienes que mirar tú globalmente y verle y calcular los gradientes para cada una de las dimensiones del parámetro. Lo que te evita, lo que no tienes que hacer cuando haces la retropropagación, que eso fue lo que permitió de repente hacer los cálculos esos, que venían que había una cantidad de parámetros y la dimensión del espacio era muy grande, y la única manera de hacer de bajada de gradiente era utilizando la retropropagación, lo que aquí no se puede hacer. No se puede hacer. Eso ya no es un buen indicio de que no pareciera que
podemos ganarle al machine learning clásico por eso, por no tener acceso a... Pero ya después hay técnicas en que tú calculas el gradiente en pocas dimensiones y funcionan. Tú no tienes que mirar en todas las dimensiones. Tú miras en algunas dimensiones, con tal de que tú logres bajar, por más que te limitaste a mirar 3 dimensiones. Pero si tú consigues algo que baja, baja. Mientras vas bajando, vas bajando. ¿Ves? Eso es lo que cuenta. Entonces, hay técnicas pues, que permiten mejorar el cálculo sin tener retropropagación. Bueno, la retropropagación se inventó en algún momento. Aquí tendremos que inventar cosas similares. Bueno, este, gracias. Bueno. Y entonces hay un taller que tenemos, la primera edición del taller es el 10, eh, y va a haber probablemente otra, lo vamos a reiterar porque ya se llenó, y el taller va a ser implementar este algoritmo. Eh, a lo mejor con algunas mejoras porque ya se vio y bueno. Ese va a ser el tema del taller. Hacer esta cosa de A a Z en un simulador. No creo que tengamos acceso va a ser difícil tener acceso a las computadoras. No, en algún momento pensamos, pero no, por el momento no vamos a tener acceso a las, pero esto funciona en un simulador, son 2 qubits, no es nada, es poco, son 2 qubits, entonces se puede hacer en una computadora no muy potente, pues funciona bien. Entonces esa es la idea del taller y lo vamos a repetir. Esta es la primera fase, es decir, que si uno quisiera empezar a hacer investigación en cuanto a Machine Learning, conviene agarrar un algoritmo existente de cuanto a Machine Learning e implementarlo. Esa es la idea pues, de ese taller. Es también bueno, para ver si hay gente que les parece, que les interesa el tema y bueno, a mí me gustaría que finalmente se logre hacer un trabajo de investigación y que se adelante con este tipo de algoritmos y se llega a algo, ay, mira qué resultado tan bueno, vamos a publicarlo. ¿Ves? Ese me gustaría poder llegar a eso. Y yo creo que se puede hacer. Entonces estamos aquí con eso, estamos viendo a ver también si tenemos acceso a una máquina un poco más potente que permita hacer simulaciones a nivel. Claro, aquí las simulaciones con 2 qubits se pueden hacer en una laptop, pero si queremos hacer algo con 30 qubits, ahí, o los 27 qubits que las máquinas IBM se pueden, o cualquiera, no importa, que lo hagamos aunque sea por simulado, si no podemos ponerlo a funcionar en una máquina real. Y bueno, y eso, este, ese sería, ahí hay un trabajo ahí que se puede hacer, ese es el tema. Entonces, bueno, el taller del 10 y si se pueden seguir inscribiendo, está ahí en la página, está en el Instagram de la Facultad de Ciencias y ahí está un formulario y la gente que quiere se puede inscribir para, para, para ese taller.